Así que si están ahí, Gálatas capítulo 5, y vamos juntos a leer los versículos del 1 al versículo 6 en esta mañana. Esto es la palabra del Señor, hermanos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Querido Dios, amado Dios, buen Dios que estás en los cielos, es un gozo y un privilegio venir ante ti otra vez, un domingo por la mañana, para pedirte que nos asistas en la predicación de tu palabra. Que mientras tu verdad es hablada, nuestras almas puedan ser animadas, confrontadas, exhortadas, pero por demás, Señor, que puedan ser alimentadas con el alimento de tu palabra. Algunos, Señor, escuchan tal vez la palabra por primera vez aquí, otros han venido escuchándola hace algunas semanas, y yo te ruego, Padre, para que esa misma palabra pueda encontrar un lugar en sus corazones y pueda afirmar su fe. Yo te quiero pedir especialmente por salvación también, Señor, que mientras Cristo es presentado a través de este texto y su obra redentora en la cruz, aquellos que aún no han creído y no creen, Señor, a este evangelio puedan ser convencidos por el Espíritu Santo y puedan arrepentirse de sus pecados. Pero también te pido por nuestras propias almas, para que nos ayudes a crecer en santidad, y al contemplar la obra del Señor y su sacrificio por nosotros, vivamos deseosos y salgamos de aquí deseosos de cumplir y poner tu palabra por obra. Gracias te damos, Señor. Esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando Julio César cruzó el Canal de la Mancha y desembarcó con sus legiones en lo que hoy conocemos como Inglaterra, por allá en el año 54 a.C., ¿qué creen ustedes que hizo para asegurar el éxito en su avanzada? Bueno, él hizo una cosa muy inteligente. Pidió a sus soldados detenerse sobre los peñascos de Dover y ordenó mirar hacia abajo, sobre las olas, a 70 metros de profundidad. Había llamas de fuego que estaban consumiendo los barcos en los que habían venido. Estando ya en territorio enemigo, roto el único vínculo para volver al continente, quemado el único medio para retroceder, solo podían hacer una cosa: avanzar y conquistar. Y eso fue precisamente lo que hicieron. Esa estrategia habría sido usada por otros hombres de guerra mucho tiempo después. La frase, de hecho, quemar las naves, proviene de la idea de que una vez que un ejército desembarcaba o una legión de soldados desembarcaba para tomar posesión de un territorio, quemaban los barcos para que los soldados no tuvieran ninguna opción de regresar, sino pelear hasta morir o ganar. No queremos, y ese es el tema que yo quisiera afirmar aquí, tener opción de regresar, porque la única opción es avanzar. Llegados a este punto en la carta, en el capítulo 5, el apóstol resume uno de los grandes temas de la carta, y es este: el creyente que está en Cristo no es esclavo de nada, ha sido libertado para vivir en dicha libertad. Y eso es algo que se ha probado a lo largo de la carta. Como bien sabemos, y para resumir a los que han perdido algunos sermones de esta serie o para los que están por primera vez, los capítulos 1 y 2 de la carta a los Gálatas son el testimonio de que Pablo es un apóstol fiel del Evangelio y una defensa de su ministerio ante las acusaciones de los falsos profetas. Los capítulos 3 y 4 son el argumento de Pablo a favor de que la salvación solo se obtenía por creer en Cristo y no por las obras de la ley,
como lo enseñaban los falsos profetas que habían entrado para perturbar la libertad de los de Galacia. Para tener aún más contexto, lo que estaba sucediendo en esta iglesia era que al no ser una iglesia judía y creer en Cristo por primera vez y arrepentirse de los ídolos, empezaron a vivir la vida cristiana en plena libertad. Pero pasado el tiempo llegaron algunos creyentes de Jerusalén que enseñaban que ahora, además de haber creído en Cristo, necesitaban guardar todas las reglas de la ley judía, entre ellas la circuncisión. Es decir, Cristo más la ley judía era la fórmula para la salvación. Y Pablo dice, de ninguna manera, porque la salvación es solamente por la fe en Cristo, y si alguien añade algo a Cristo, entonces Cristo deja de ser necesario y el evangelio pierde su efecto. Así que después de afirmar esa verdad, Pablo la concluye, de hecho, al final del capítulo 4, en el sermón que ustedes vieron la semana pasada. Somos hijos de la libre, no de la esclava. Somos hijos de libertad, por lo tanto, somos libres. Ahora, de aquí en adelante, lo que va a hacer el apóstol Pablo es mostrarnos cómo viven los que tienen libertad. Ya nos ha hablado de que el evangelio nos liberta de toda esclavitud. Y ahora, a partir del capítulo 5, nos va a indicar algunos aspectos que caracterizan la vida cristiana en libertad. ¿Cómo viven aquellos que son libres? Y esto yo quiero que lo consideren porque esta premisa del capítulo 5, versículo 1, es la premisa de todo el resto de la carta. Ustedes han sido libres para que vivan en libertad. ¿Y cómo viven en libertad? No volviendo atrás, no usando la libertad como excusa para el libertinaje, llevando fruto del Espíritu, amándose los unos a los otros, no peleándose entre ustedes, levantándose unos a otros cuando alguno es caído, animándose y ayudándose mayormente entre ustedes que son la familia de la fe. Así que cada tema que nosotros vamos a ver a partir de ahora y hasta el capítulo 6 está ligado a esta declaración. Así viven los libres. Aunque pudiéramos dedicar un sermón completo al versículo 1, lo vamos a ver más bien como un pasaje clave, una bisagra que une las dos grandes secciones del libro. A los que les gustan los resúmenes, imagínense Gálatas como esto, capítulo 1 y 2, yo soy Pablo, un apóstol del Evangelio, autorizado y certificado para predicar la verdad. Capítulos 3 y 4, la verdad del Evangelio es que solo en Cristo hay salvación. Capítulos 5 y 6, aquellos que son libres en Cristo porque son salvos, viven de esta y de esta manera. Esa es básicamente la estructura grande del libro de los Gálatas o la carta a los Gálatas, que pudiera ser segmentada en otras secciones internas, pero si usted tiene ese mapa en su cabeza, usted está ubicado, sabe dónde está parado. Así que no podemos permitir que alguien salga de aquí diciendo, no sé ni a dónde quedé parado. Podrá decir que no lo entendió al predicador, pero diga, sé dónde estoy. Por lo menos sé dónde estoy. Ahora, por hoy, nosotros nos vamos a ocupar de la advertencia enérgica de Pablo de que debido a que ya somos libres en Cristo, no debemos volver otra vez al yugo de esclavitud. Y por el contrario, debemos caminar hacia adelante, hacia la esperanza de una recompensa segura en Cristo Jesús. El Señor Jesús nos ha dado libertad y debemos quemar las naves, quemar los barcos para no volver nunca a una vida de esclavitud, que no sea una opción para nosotros retroceder, sino que avancemos hacia la esperanza que nos aguarda. Y ese es el argumento que me pretendo desarrollar en la mañana de hoy, y lo voy a hacer a la luz de los siguientes puntos que creo que salen del pasaje. El primero, el hecho presente, somos libres, versículo 1. El hecho presente, somos libres. El segundo punto, el peligro del pasado, no volver a esclavizarnos, versículos 2 al 4. Y el tercero, la esperanza del futuro, en Cristo estamos seguros. Piensen en el sermón de hoy como un acto de tres tiempos. ¿Qué somos en el presente? ¿Qué no debemos ser? Volver al pasado. ¿Y hacia dónde debemos caminar? Hacia la esperanza futura. Veamos entonces nuestro primer punto en la mañana de hoy. El hecho presente, la realidad de que somos libres en Cristo Jesús. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta declaración es casi concluyente.
Si el libro de los Gálatas terminara allí, terminaría bien. Si la carta se terminara en ese texto, nos daríamos por bien servidos. Esa declaración es una de las declaraciones más importantes que nosotros encontramos en todo el Nuevo Testamento. Y tal como mencionamos hace un momento, el pasaje conecta todo el desarrollo de la carta, de los capítulos 1 al 4, con lo que viene de allí en adelante, cómo viven los que están en libertad. Pero vamos a desglosar un poco esa oración. El apóstol dice en primer lugar, estén pues firmes con la libertad con la que Cristo los libertó. Esto es literalmente, Cristo los libertó para que vivan en libertad. Y yo sé que eso suena obvio, como que son libres para vivir libres. Cristo los libertó para que sean libres. Obvio, sí, como que si somos libres, pues es obvio que vamos a vivir como libres. Pero en realidad yo no quiero que lo veamos tan superficialmente. El hecho de que Pablo esté haciendo énfasis allí es como cuando el Señor Jesús dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Acaso hay algún falsamente libre o algún medianamente libre? O sea, uno es libre o esclavo, pero no hay un libre en medio. ¿Por qué el Señor dice verdaderamente libres? Porque Él quiere enfatizar cuál es la esencia de esa libertad. Y de la misma manera Pablo aquí no está siendo ni redundante ni obvio. Él está poniendo de manifiesto cuál es el énfasis y el propósito de la libertad. Ese pasaje deberíamos leerlo como el Señor los ha hecho libres, vivan en consecuencia con dicha libertad. No tiene sentido haber sido libertados por el Señor para vivir como si fueran esclavos. Aquí la palabra libertad tiene que ver con haber sido libres de la ley. A eso se está refiriendo Pablo. Ustedes fueron libres de la ley de Moisés. No tienen que cumplir esa ley porque Cristo ha pagado el precio. Y ahora que son libres, pues no quieran devolverse otra vez a ese yugo de esclavitud. Pero no cabe duda que esa palabra tiene una extensión todavía mucho más amplia. La palabra libertad tiene que ver con que hemos sido libertados del pecado, Romanos 6:8. También hemos sido libertados de la ira de Dios, Efesios 2:1-3. Y me encanta esa idea, porque a veces cuando le preguntamos a las personas de qué has sido salvo, ellos dicen del diablo. Pero la verdad es que nosotros hemos sido salvos y libertados de Dios mismo, de su ira, de no ir a enfrentarnos a su santidad con nuestro vestido de pecado. Así que hemos sido libertados del pecado, de la ira de Dios, hemos sido libertados de nosotros mismos y de nuestros deseos, como dice Efesios 2, del 1 al 3, éramos esclavos de la carne, del diablo, de nuestros deseos y por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero hemos sido libertados incluso de Satanás, Hebreos 2:14. Así que esta libertad que nosotros tenemos en Cristo es una libertad en el sentido pleno de la palabra. Aquellos que han creído en Cristo han roto por completo toda cadena de esclavitud y deben ahora en esa libertad vivir para la gloria de Dios. Pero la frase tiene, además de la sentencia, ustedes son libres, vivan libres, una advertencia incluida. No estén otra vez en yugo de esclavitud. Lo que vamos a ver es que Pablo desarrolla esa sentencia más adelante y nosotros vamos a ir ahí en los versículos 2 al 6. Pero quiero que lo veamos de manera general por ahora. Cristo, está diciendo Pablo a los de Galacia y también a nosotros, los ha libertado dando su vida. No se vuelvan a someter ustedes mismos y voluntariamente a la esclavitud de la que han sido libertados. Es interesante que Pablo se refiere a que los gentiles estaban volviendo a esclavizarse por practicar las obras de la ley. Quiero explicar ese punto. Noten, Pablo no le está escribiendo esta carta a judíos, le está escribiendo esta carta a gentiles, o sea, a los que nos visitan por primera vez. Un gentil es un no judío, así que no vivía de acuerdo con las costumbres judías. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es esto: ustedes fueron libertados. Si eras un no judío, no fuiste libertado de la ley judía, sino de tus pecados, de la idolatría, de los dioses que antes se adoraba. Y ahora ustedes son libres.
estos que ahora eran libres estaban queriendo volverse como para hacerse judíos, no a sus dioses falsos, sino a la ley judía. Y Pablo está diciendo que en cierto sentido, tanto haber sido libertados de la esclavitud de los dioses falsos, como haber sido libertados de la esclavitud de la ley es lo mismo. Porque todo aquello que nos desligue de Cristo de una u otra manera nos vincula como esclavos de otra cosa. Así que mi hermano, si tú estás aquí y tú dices, oh, pero yo no fui libertado de ninguna ley judía y ley de Moisés, yo ni siquiera sabía que eso existía. Pero si tú estás aquí y fuiste libertado por Cristo, cualquier otra cosa que te seduzca para devolverte y abandonar a Cristo es algo que te está llamando para someterte a una esclavitud. Y es a abandonar a Cristo, a liberarte de Cristo. Sea la ley, sean dioses falsos, sea el amor por el mundo, sea las pasiones terrenales, sea el pecado, sea Satanás, lo que sea que nos llame de vuelta del camino de Cristo, nos está llamando para hacernos otra vez sus esclavos. Y esa es la advertencia de Pablo. Manténganse firmes en la libertad que tienen y no se vuelvan a esclavizar otra vez. Ahora, yo quiero que desempaquetemos esto todavía más, porque usted está pensando como que, mira, esos Gálatas estaban como en serios problemas. Qué bueno que Pablo le escribió esa carta a los Gálatas, porque ellos estaban como devolviéndose. Gracias a Dios yo soy miembro de Soberana Gracia y nunca me voy a devolver. Yo quiero aterrizar eso para nosotros. Una vez creímos en Cristo, si es que hemos creído, todas las cadenas espirituales que estaban en nuestra vida fueron rotas. Esa no es una expresión alegre como de arenga. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe. A veces como que nos familiarizamos tanto con el Cristo rompe las cadenas, que lo vemos como que eso es solo la gente que estaba endemoniada y el Señor lo libertó. Así que si tú estás endemoniado, Cristo rompe las cadenas. Alguna vez escuché a alguien cantándole ese coro a un endemoniado, Cristo rompe, porque entendía que esa persona necesitaba libertad. La verdad es que todos nosotros estábamos atados en cadenas espirituales a cualquier cosa. Ya mencioné, pecado, diablo, deseos, dioses falsos. Todos estábamos siendo esclavos de algo. Es poco probable, como ya dije, que alguien aquí haya sido libre del judaísmo. Todos aquí somos bien colombianos, ¿cierto? Y otros de nacionalidad venezolana y otros de nacionalidad gringa, pero ninguno de nosotros aquí éramos como judíos, como decir, mira, yo era de la tribu de Manasés y he venido al Señor Jesucristo y Él me ha libertado. No, ninguno está aquí como en ese plan, ¿verdad? Pero, como hemos dicho, seguro que fuimos libertados de algo. Después de todo, siempre pertenecemos a alguien si no somos del Señor. Si no estamos en Cristo, somos propiedad de otra cosa. Algunos de nosotros fuimos libertados de una vida abiertamente lujuriosa y pecaminosa. Otros de una vida de adicciones o de una falsa religión. Otros fueron libertados de sí mismos y de sus propios miedos. Otros de un pasado tormentoso que no los dejaba vivir una vida plena. Otros del miedo a morir y no saber qué pasaría después. Y otros del miedo a las arañas o a las cucarachas. Algunos han sido libertados, pero no todavía verdaderamente libres de ese tipo de esclavitudes. Como ven, todos los que estamos en Cristo, de algo hemos sido libertados. Y nada que nos aleje de esa libertad debe ser bien recibido para nosotros. Esa libertad que ahora tenemos también implica una nueva posición y una nueva identidad. Una de las peores cosas que enfrenta a alguien que ha salido de la cárcel después de tantos años es no tener a nadie que lo reciba. De pronto tú has estado en la calle y te has encontrado alguna vez a alguien que te ha dicho, mira, yo no soy de aquí, soy de Caquetá, pero acabo de pagar una condena y no tengo cómo devolverme para la casa, ¿tú me puedes ayudar? Debe ser horrible haber estado preso durante tantos años y que escuches el sonido de las rejas abrirse y las cadenas romperse, salir a la calle, aspirar el aire
Exhalar para luego darte cuenta que no hay nadie. Y enfrentar ese horrible deseo de, habría sido mejor quedarme allá adentro. Y creo que Adrián nos ilustraba en el sermón pasado un poco ese síndrome que experimentan algunas personas que son puestas en libertad después de una larga condena. La diferencia es que nuestra libertad es distinta. Cuando nuestra celda se abrió, cuando el candado sonó y las cadenas fueron removidas, afuera estaba nuestro Padre Celestial para hacernos parte de su familia, de su pueblo. Y hermanos, eso es glorioso. Nosotros fuimos libertados para ahora ser parte del pueblo de Dios, de la familia de la fe, de algo mucho más grande que nosotros. Así que es una libertad, como diría alguien muy elegante, vinculante. Es una libertad vinculante. Somos libertados de la esclavitud para ser vinculados, unidos a la familia de Dios, y hemos probado eso a lo largo de la carta. Pero esta libertad también tiene una facultad y un efecto sobre nosotros espiritualmente, porque nos ayuda a batallar con el pecado. Cuando pecamos, una de las primeras cosas que trae la culpa a nuestros oídos es: nunca vas a salir de ahí. Yo siempre voy a tener el control sobre ti. Tú sabes, antes de pecar, la adrenalina se sube, hay liberación de dopamina, el corazón se acelera y toda esa ansiedad por obtener la recompensa que el pecado ofrece. Pero una vez obtienes esa recompensa y una vez la dopamina se agota en el cerebro, la sensación de vacío, como quien perseguía al aire y creyó que había agarrado algo y no agarró nada. Y todos hemos estado en esa sensación alguna vez. ¡Wow! Le fallé al Señor por esto. Y le seguirá fallando, dice el pecado. ¿Cómo pude cambiar la belleza del Señor? Estoy de acuerdo. ¡Qué hipócrita eres! ¿Cómo pude caer de nuevo? Yo nunca voy a poder salir de esto. Es verdad, nunca vas a poder salir. Yo soy tu amo. Y esas voces que retumban en nuestra cabeza, en nuestra alma, en nuestro cerebro, en nuestro corazón, pueden convertirse en una realidad que poco a poco empezamos a abrazar y nos subimos en el barco no quemado del pecado para regresar a nuestra vieja vida, porque decimos: no lo voy a lograr. Definitivamente esto es más fuerte que yo. Pero ¿saben qué? La libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús es una libertad que nos capacita por medio del Espíritu para poder permanecer en ella. Pablo no le está diciendo a los hermanos: permanezcan firmes en la libertad porque ellos tengan la facultad humana para hacerlo. Él les está diciendo: permanezcan firmes en la libertad, porque en el paquete de la libertad vino también la capacidad para permanecer libres, pues Dios es quien en nosotros permite el hacer como el querer por su buena voluntad. El Señor nos capacita, una vez nos liberta, para que nosotros podamos vivir una vida libre. Esa es la oración del del salmista David en el Salmo 51, cuando dice: Señor, devuélveme el espíritu, el gozo de la salvación. Señor, devuélveme el espíritu y que tu espíritu me sostenga. David sabía que mientras el gozo de esa salvación no estuviera en él iba a seguir pecando. Y mis amados, esta libertad que tenemos no es una libertad posicional solamente. No es: ay, soy libre, qué relajado se siente. No, es una libertad con la capacidad para poder permanecer en ella. De modo que si tú estás batallando con algún pecado y te has creído la mentira de que nunca podrás salir de ahí, que siempre serás posesión de ese pecado, tú puedes hoy abrazar la verdad de: yo soy libre en Cristo. Y si hay alguien a quien yo pertenezco, es a mi Señor, no al pecado. Cristo me ha hecho verdaderamente libre, es lo que su palabra dice. Es lo que su palabra dice.
Esa es una lucha que siempre tendremos, siempre. Somos llamados a permanecer firmes en libertad. Y la razón es que si nos descuidamos, podemos volver otra vez a nuestro pasado de esclavitud. Y eso es lo que motivó precisamente a Pablo a escribir esta carta. Si Pablo hubiese creído, que los de Galacia, ya ellos fueron libres, eso obra automáticamente, no hay nada que los pueda apartar. Él no hubiese escrito Gálatas, nosotros no estuviéramos teniendo este sermón y usted estaría dormido feliz en su casa ahora mismo. Pero Pablo escribió esta carta porque sabía que aun cuando los de Galacia habían sido libres del pecado y de la idolatría y eran hijos de Dios, estaban corriendo peligro si iban detrás de la campanita del legalismo que estaba sonando desde Jerusalén. Vengan, circuncídense, guarden los días, los meses, los años, déjense crecer la barba y el pelo y parezcanse a Abraham, usen túnicas, coman comida kosher, nunca más coman cerdo, olvídense de las Semanas Santas y de las fiestas, etcétera, etcétera. Esa campanita estaba sonando y ellos iban como el encantador de la serpiente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso en el capítulo 3? Como que el sonidito de la serpiente que los estaba llamando. Así que la advertencia de Pablo es enérgica, no vuelvan. Y eso nos lleva al segundo punto de nuestro sermón, el peligro del pasado y la advertencia, no vuelvan a esclavizarse. Miren los versículos 2 y 4. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Para los que no están familiarizados con este idioma de español antiguo, o este dialecto, de Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Pablo se refiere ahora a un peligro que los hermanos de Galacia estaban enfrentando y era volver a las viejas prácticas de la ley de Moisés. Como hemos mencionado de nuevo a lo largo de la carta, el gran problema era que estos hermanos, después de haber creído en Cristo, estaban recibiendo a este grupo de personas que estaban diciendo que debían completar la salvación. Y que para completar la salvación, ellos debían circuncidarse como Dios se lo había dicho a Abraham. Y eso parecía tener mucho sentido. Si tú eras un habitante de Galacia, miembro de la iglesia bíblica de los Gálatas, porque así se llamaba la iglesia, entre otras cosas, tú decías, oye, estos judíos saben más que nosotros. Estos judíos están diciendo que hay que circuncidarse. Y estos judíos nos lo están diciendo con la Biblia. Mira que están mostrando la Torá y el Antiguo Testamento. Esta gente debe tener razón. ¿Y si Pablo nos dijo mentiras? ¿Y si Pablo no nos dijo toda la verdad? Y entonces cuando los falsos profetas escuchaban eso, o estos falsos maestros que estaban enseñando eso, decían, sí, es el problema. No es que Pablo sea malo del todo, solo que él, como no está como tan bien preparado, él no les enseñó la verdad completa. Y nosotros hemos venido aquí para completársela, tú sabes. Pablo hizo un buen trabajo, miren que los ganó, ya ustedes no son idólatras. Él hizo un muy buen trabajo, pero ese evangelio es mucho. Le falta un pedazo y nosotros lo traemos aquí. La paradoja de la vida es que lo que le faltaba, según ellos, era algo que había que quitarse, tenían que circuncidarse, cortarse la piel del prepucio. Nosotros hemos venido a traerle lo que le falta. ¿Cómo? Quitándole algo que le sobra, el prepucio. Circuncídense para que la salvación y el evangelio que Pablo les trajo sea completa. Y Pablo les dice, cuidado con ese silbato encantador. No lo escuchen, porque si se circuncidan, Cristo no les servirá para nada. Escúcheme, la idea de estos falsos maestros no era reemplazar el evangelio. Lo que ellos tenían en la mente era, quédense con Cristo más la circuncisión. Y lo que Pablo está diciendo es, si ustedes hacen eso, se van a quedar
sin Cristo y sin prepucio. Porque en el mismo instante en que ustedes crean que la circuncisión completa la salvación, en ese mismo instante están rechazando a Cristo. Porque están haciendo a Cristo mentiroso al haber dicho que la salvación era suficiente con creer en Él. Y están haciendo a toda la Biblia mentirosa porque la Biblia dice que la salvación es en la promesa y la promesa era en la simiente y la simiente de Cristo. Así que ustedes están renunciando a eso para poder obtener algo que al final no los va a llevar a ningún lado. Y esa es la segunda advertencia. El problema con eso es que si se circuncidan para completar a Cristo, entonces ustedes no solo se van a quedar sin Cristo, sino que ahora van a estar obligados a tener que guardar toda la ley. Eso es lo que dice el versículo 3. Porque todos los que, versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Esa era la letra menuda del contrato que ellos no estaban leyendo. ¿Ustedes creen que es simplemente un sentido de... Yo sé que nosotros usamos ese dicho aquí entre nosotros. Hermano, lo que pasa es que entre más. Es decir, entre más le agrego a la salvación y más obra, pues más salvo soy. ¿No le parece? La lógica me dice que si Cristo me salvó, yo puedo hacerme más salvo si yo agrego más cosas buenas, si yo me porto bien, si yo guardo la ley. Y Pablo les dice, miren, el problema es que si escogen ese camino, van a tener que guardarla toda y ya es tarde, porque han tenido que guardarla toda durante toda su vida, sin quebrantarla ni una sola vez, y vaya que ustedes la han quebrantado. Así que empezar ahora es como no haber comenzado, es imposible, es un callejón sin salida. Nadie puede vivir a ese grado de perfección. Por eso necesitamos a un perfecto que muriera por nosotros. Es por eso que el Evangelio tiene sentido. Porque nadie puede vivir al grado de cumplir todo lo que Dios pide, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 676, todo, chulito verde, por toda su vida, sin apartarse ni en un solo punto, ni una sola vez. Eso sin agregar las intenciones del corazón. Es más, cuando por fin alguien guarde todo eso, supongamos que existe esa persona, y diga, durante toda mi vida me he esforzado en guardar todas las normas de la ley, y aquí está el rollo de evidencia. ¡Brum! Ese día el hombre se sintió tan orgulloso, pecó y perdió todo. Mira qué bueno soy. Ah, mira, hay pecado en el orgullo. Y perdiste todo. Es imposible. Así que Pablo dice, no les recomiendo ese camino. Y concluye diciendo, de Cristo se desligan los que por la ley intentan justificarse. Ese es el punto crítico aquí. ¿Qué era lo que ellos buscaban? No era bendición material, no era ser más pueblo, no era un apellido, no era un linaje, era la justificación. Era la búsqueda de sentirse perdonados de sus pecados. Entonces lo que estaban diciendo era, si nosotros podemos añadir circuncisión, días de reposo, comida kosher, podemos agregar tipos de vestidos, sacrificios, todo lo que implica la ley, entonces nosotros vamos a ser más perdonados. Vamos a ser más salvos. ¿Alguna vez ustedes le corrigieron en el colegio la palabra más mejor? ¿Cierto? Hay profesoras de español aquí, ¿verdad? Allá Caro hizo así. Y cuando uno escucha a alguien, mira, eso me parece más mejor, uno es como cortar una lámina de zinc con un cuchillo de mesa. Bueno, más o menos es como decir, es que lo que pasa es que yo quiero ser más salvo. No hay forma. Es decir, la salvación es un hecho, es una declaración judicial.
en la que el Señor dice, tú has sido justificado, tus pecados son perdonados, tú no puedes hacerte más salvo porque eso no es algo cuantificable. No es como que está llegando a la medida y ¡pum! Lo lograste. ¡Ay, qué bueno! Ya eres salvo. No. Y la razón por la que las palabras más mejor está dicho porque no hay una cosa como más mejor. Lo mejor es mejor. Ya. Y lo mismo pasa con salvo. Eres salvo. Y no puedes añadir nada más a eso. Ahora, este no es un pasaje acerca de si la salvación se pierde o no. Pablo está diciendo ahí, de la gracia habéis caído, los que intentan justificarse. No vamos a discutir ese punto porque no es lo que está en la mente de Pablo. Lo que él dice es que si ellos persisten en seguir las normas de la ley, habrán evidenciado que no eran del Señor, que no eran de Cristo, pero que todavía estaban a tiempo de arrepentirse. Mis hermanos, el hecho de que nuestra salvación sea segura no significa que no seamos responsables de perseverar en ella con temor y temblor. El llamado a perseverar en la salvación es la evidencia de que efectivamente somos salvos. Quien usa esto como una excusa para su pecado, lo que está evidenciando es que no es salvo nada. Para los que no hablan costeñol, no es salvo nada. Así que Pablo lo que está diciendo es, tengan cuidado, no vaya a hacer que se haga evidente al ustedes devolverse a esta vieja vida que nunca fueron de Cristo. Así que las advertencias nunca están de más, incluso cuando nuestra salvación se segura, cuando estemos plenos en Cristo Jesús. Una tentación común, ahora que ya hemos entendido el pasaje, es pensar que lo dicho por Pablo aquí no tiene nada que ver con nosotros, porque al fin y al cabo, ¿qué me voy a circuncidar yo? No, eso no está ni siquiera en mis planes. No es algo de lo que yo esté ni siquiera cerca, así que yo no estoy en peligro de caer de la gracia porque yo no estoy con esa cosa de circuncidarme. La realidad es que nosotros también somos tentados continuamente a agregar cosas para sentir que estamos más mejor con Dios. Que estamos siendo más salvos, más seguros. Es como que, mira, yo sé que en la salvación el Señor cerró la puerta, pero yo quiero ponerle la tranca. De maneras como para reforzar. Dios, escuche esto, no nos ama más por nuestra obediencia, pero si hemos sido amados por Él, obedeceremos, sin duda. Y oiga esto, Dios no nos ama menos por alguna desobediencia. Pero si hemos sido amados por Él, no buscaremos desobedecerle. Es decir, la obediencia o la desobediencia no nos define en cuanto a Dios y nosotros. Pero la obediencia y la desobediencia sí son una evidencia de si Dios realmente ha obrado en nosotros. Es algo muy frecuente ver creyentes que viven continuamente en una maratón para ser más salvos. Ellos están pensando en acumular más y más méritos para ver que la salvación sea más y más segura. Llave contra llave, seguro, tranca, botón de vigilancia, alarma, entre más. Viven con temor, no disfrutan con gozo de la salvación y agonizan en un esfuerzo continuo e incansable por algo que nunca van a poder lograr porque nunca va a ser suficiente. Ellos ven la salvación como un tanque enorme con un poquito de agua que el Señor te dejó para cebarlo. Pero de allí en adelante, tú tienes que seguir llenando ese tanque y echándole agua al tanque y echándole agua al tanque. Ellos dicen, ese poquito de agua es lo que Cristo ganó. Ahora debo terminar de llenarlo. Balde a balde, vaso a vaso, cuchara a cuchara. Pero mis amados hermanos, nuestras mejores obras son solo pequeñas gotas en ese gran tanque. Pequeñas gotitas en el gran tanque. No faltará el testarudo que dirá, pero pastor, de gota en gota se llena el tanque.
Si lo vemos desde la perspectiva correcta, el tanque está lleno, se le está botando el agua, está rebosando. Nuestra salvación ha sido ganada y es segura, con méritos excesivos, porque no eran los nuestros, eran los de nuestro Salvador. Nuestra salvación nunca ha sido tan segura como cuando creímos en Cristo Jesús. Porque Él puso su justicia plena y completa. No hay duda de que Él fue aceptado como un sacrificio por nosotros. Y todavía mucho más allá. Él no solo nos ha salvado, sino que provee, como decíamos hace un momento, lo necesario para que sigamos perseverando en esa salvación. Y eso es, siguiendo con la analogía, el agua derramándose. Conocí a alguien que me decía: yo hago la oración de fe todas las noches porque tengo que arrepentirme todos los días para ser salvo. ¿Qué? ¿Y como cuántas veces has sido salvo? Pues no, sacando cuenta desde que soy creyente hasta ahora por 365, he sido salvo como 36,000 veces en 10 años. Como 3,600 veces. Y si mueres antes de hacer esa oración, si te da un infarto saliendo del baño y no alcanzaste a hacer la oración de fe ese día, Señor, yo hice la oración de fe 37 años seguidos y este día que no la hice vine a morirme antes de las 10 de la noche. No es justo. ¿No tendrías que hacerla más bien cada hora, cada 10 minutos para estar más seguro? ¿Cada segundo? ¿Te imaginas uno por ahí por la calle? Señor, te doy gracias, te entrego mi vida, como anótame en el libro de la vida, no me borre el libro. Señor, gracias, Padre, te doy, anótame en el libro de la vida. Buenas, Señor, ¿cómo está? Anótame en el libro de la vida. Eso es imposible. Eso hace que muchos cristianos vivan con un miedo y movidos por un temor paralizante. Te vas a quedar. Viene Cristo y te vas a quedar. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, mamá, y todo el tiempo están como en esa agonía de, ay Dios mío, yo necesito arrepentirme. Y el punto es que entre más grande es el pecado, más duro es la oración. Si el pecadito fue, Señor, amén. Pero si el pecado es grande, es con golpe de pecho y todo. Miren, da risa, pero no da risa. No da risa porque es verdad. Y les habla quien estuvo ahí. Quien nunca creía que estaba llenando la medida de la salvación. Que siempre sentía que necesitaba un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Un día me dijeron, mira, lo que pasa es que yo creo que tu corte como que es un poquito, estaba soltero cuando eso, me cortaba por aquí, me dejaba el pelito con gel, ustedes saben, paradito. Y me dice el pastor, mira, lo que pasa es que tu corte es un poquito, no se preocupe pastor, me rapé la cabeza al día siguiente. Esto... No, mira, que es que tú, lo que pasa es que a veces tú no puedes dormir en pantaloneta. No se preocupe, pastor, dormía en jean, con camisa manga larga. Porque si Cristo venía, ¿cómo me iba yo en pantaloneta para el cielo? Estas no son historias que me contaron. Y tú te imaginas esa zozobra todos los días, a cada momento. Y pensar que todo depende de mi esfuerzo. Hermano, ¿hay algo que tú puedas identificar en tu vida que cuando lo practicas te sientes más salvo? Más, te la voy a poner al revés. ¿Hay algo que cuando tú lo practicas te sientes menos salvo? Como que se abrió la llave del tanque y el agua se está derramando. ¿De qué depende tu gozo? ¿Sientes que hay cosas en tu vida que cuando las experimentas se va el gozo de la salvación? Yo siento que yo
no soy cristiano, no sirvo para nada. Identifica qué fue lo que provocó eso y qué fue lo que te llevó a experimentar esa sensación. Y ponle una etiqueta mental. Esto es un balde con el que creo que estoy llenando el tanque de mi salvación. Porque así funciona en nuestra mente. Ya no es tanto de circuncisión o incircuncisión. Ahora es una batalla interna que tenemos. ¿Eres alguien que cree que se ve aceptado por Dios solo en la base de lo que Cristo hizo? ¿O a menudo crees que debes hacer más para estar a la altura? Entender eso, si ustedes se dan cuenta, cambia radicalmente nuestra teología, pero también nuestra manera de vivir. Radicalmente. Esa es esa libertad a la que Pablo se refiere. Algunos todavía, después de venir a Cristo, seguían siendo esclavos del mismo temor. Y todavía hoy, muchos, después de estar en Cristo, son esclavos del mismo temor. Dios para ellos es aterrador. Es un Señor enojado en el cielo que en cualquier momento deja soltar un rayo para fulminarte. Nunca experimentan paz. No hay gozo en su corazón. Porque si no sientes que hay salvación, ¿cómo puede haber gozo de salvación? Si no sabes, para ser más preciso, que no hay salvación, ¿cómo puede haber gozo de salvación? Mi hermano, yo te digo de todo corazón, si tú estás aquí viviendo así, mira a Cristo hoy y corre a Él y abraza su sacrificio y la promesa de salvación con toda tu fuerza. Él te ha hecho verdaderamente libre. Libre. Descansa en eso. Hemos visto entonces cuál es nuestra realidad presente. Somos libres. Hemos visto también la advertencia de no volver atrás, de no tomar las naves para regresar a la esclavitud y al temor, como cuando estábamos sin Cristo. Pero ahora veamos cómo podemos caminar seguros y quemar las naves con confianza, porque nuestra victoria ya ha sido ganada. Y esa victoria es que tenemos la justicia de Cristo asegurada como un tesoro, y el Espíritu Santo nos da testimonio de eso. Y eso es lo que nos lleva a nuestro tercer y último punto. Miren el versículo 5 conmigo. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale algo, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Me encantaría no explicar ese pasaje, porque si lo explico lo daño. Es tan claro. Nosotros por el Espíritu aguardamos, lo voy a leer de nuevo, por la fe, la esperanza de la justicia. ¿Por qué tenemos eso? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. Pero la fe así, no tengo que hacer nada. No, la fe que obra por el amor. No por ganar algo, no por obtener una recompensa, no por comprar el favor de Dios, no por llenar el tanque. Y aquí una de las promesas más gloriosas que podemos encontrar en esta carta a los Gálatas. Léanla una y otra vez. Léanla una y otra vez. Por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia. Y esa no es una esperanza que quizá pasará. O que puede que sí o puede que no. Noten que la palabra aguardamos hay algo que tenemos allá guardado para nosotros. Hay algo que ya está listo. No es que se está preparando, no es que se va a definir. Tenemos algo seguro en el futuro y esa es nuestra esperanza. Ahora, eso no es un mero positivismo. No es optimismo espiritual o inocente, no. Es algo que descansa en la promesa del Señor, la cual nosotros hemos abrazado por fe.
¿Se acuerdan de Julio César, el que mencionamos en la introducción, y su estrategia de quemar las naves? Él mandó a hacer eso porque no quería que sus soldados consideraran la opción de volver y así se comprometieron a morir o a ganar. Avanzaron, ganaron. Podían morir y ellos lo sabían, pero pelearon hasta ganar. Ambas eran una opción. Y ganaron como resultado de su valentía. Pues bien, nosotros, a diferencia de ellos, no avanzamos porque no tengamos opción. No quemamos las naves porque tengamos que pelear hasta morir o ganar. Nosotros quemamos las naves porque ya ganamos. Y porque la victoria está asegurada y porque no tiene sentido desecharla. Porque nuestra justicia ya es segura en Cristo. Y esto acaba, este pasaje acaba por completo esa idea que se usa mucho en apologética de que, y es la famosa apuesta de Pascal, que parafraseando es, mira, yo soy creyente y tú no. Al final, si no hay nada después de la eternidad, yo habré vivido como un buen agente y eso habrá tenido sentido. Pero si hay algo después de la eternidad y es vida eterna, tú tendrás que enfrentarte a la condenación. Así que yo he escogido seguir a Dios porque si al final no hay nada, da igual, pero si hay algo, tú estás en problema. Eso suena muy lógico, como que, wow, mira, una persona que estamos atrapando y, Pero hermano, eso es muy pobre. O sea, vivir la fe cristiana con la idea de que yo no estoy persiguiendo nada. Pablo dijo eso en 1 Corintios 15 y dijo, eso es digno de lástima. Si nosotros solo vivimos esperando algo que no sabemos si va a llegar o no, incluso si eso nos ayuda a vivir moralmente aquí no habrá valido la pena. Porque incluso una vida moral solo tiene sentido si Dios existe y si sus promesas son seguras. Si eso no es seguro, ni siquiera tiene sentido portarnos bien, ni ser buena gente, ni venir los domingos aquí, ni hacer buenas obras. Si no tenemos esa promesa segura, vive como quieras. Al final, al otro lado, ¿qué te espera? Pues puede que la eternidad o puede que nada, pero valió la pena. No, hermano, no podemos vivir amparados en una filosofía tan fatalista que reduce tanto nuestra esperanza. La razón por la que yo me levanto todos los días es, Señor, hay una esperanza segura en la eternidad a la que yo camino. Gracias porque quiero que esa esperanza sea para mis hijos, sea para mi esposa, sea para mi familia en la fe, para Iglesia Bíblica Soberana Gracia, para mis amigos, para los que conozco, para los que pones en mi camino. Señor, gracias por esa esperanza y me alimento de ella. Y si esa esperanza no está, ¿qué es el cristianismo entonces? Sino una mera actitud positiva frente a la vida. Así que si hay algo, es seguro y no lo esperamos con optimismo, lo esperamos con fe. Y esa fe es una fe anclada a la promesa de Cristo y es segura. Tan cierto como que Cristo murió y resucitó de entre los muertos, tan cierto es que tenemos una promesa de vida eterna, segura y de justicia perfecta. Tan cierto es que Él murió y la muerte no pudo retenerlo, lo que significa que pagó el precio por nuestros pecados si no se hubiese tenido que quedar muerto. Entonces, al resucitar victorioso, Él se convierte en una esperanza para nosotros. Y déjeme decirle, la resurrección es un hecho probado. Y allí descansa nuestra fe. Por eso era que Pablo decía, quita la resurrección y el evangelio pierde sentido. Porque la resurrección, nuestra esperanza está anclada a la resurrección. Pero si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Puedes decir lo que quiera, que mira, que es bonito, que es bueno, que vana es nuestra fe, vana es mi predicación, dijo Pablo, vano es todo lo que hacemos. Somos la gente más digna de lástima en el mundo. Pero hermano, Cristo ha resucitado. Él se levantó al tercer día de entre los muertos. Él vive. Él vive. Amén. Ahora, ¿qué es lo que hemos ganado? ¿A qué se refiere la victoria a la que yo estoy haciendo alusión aquí? Pues el texto dice la justicia. Aguardamos la justicia. Este no es un texto que vayamos a aplicar a
mira, aquí está la herencia. Entonces la plata que tú estás esperando es segura, ten fe porque va. No, aquí es la justicia. Eso es lo que aguardamos. La promesa que aguardamos es, el texto lo dice claramente, la justicia. No estamos en una carrera para ver qué pasa al final de ella. Y este pasaje es clave para entender eso. No estamos recogiendo todo lo que podamos en el camino para ver si al final llevamos lo suficiente. La salvación no es algo que se nos va a otorgar en el día final. Si tú estás en Cristo, ya, escuchen eso, ya, ahora, has sido justificado, has sido declarado justo ante el Padre, como si no hubieses quebrantado ni una sola ley por medio de lo que Cristo ganó. Y lo que sucederá en el día final es que se hará un reconocimiento de esa justicia en el día del juicio. En ella tú y yo, si hemos creído en Cristo, seremos recibidos como justos ante el Padre. Porque Él fue hallado culpable por nosotros. Porque Él fue castigado en nuestro lugar. Ya nosotros no vamos a oír una sentencia en el día del juicio porque el mazo de la sentencia ya cayó sobre Cristo hace más de 2000 años. Nosotros morimos y resucitamos con Él y nadie puede ser juzgado 2 veces. Así que si ya Cristo fue juzgado en nuestro lugar, ya tenemos la justicia segura. Dime, hermano, dime de verdad si eso no es glorioso. Es tan glorioso que a veces uno como que no lo cree. No, pero no, Señor, yo, salvo yo, Señor. Que yo soy justificado, Padre. Yo, ay, qué pena, Señor, yo. Tan malo que yo fui. Y tanto que yo he hecho, y tanto que he pecado, y tanto que batallo. Yo, seguro, Señor, seguro. Porque no es por nosotros, hermano. Es por Él. Es glorioso. Es interesante que si hoy tú le preguntas a muchos cristianos, ¿tú eres salvo? Ellos te responden, no sé, estoy en eso. Estoy trabajando duro para eso, hermano. Todos los días me levanto con la idea de ver si algún día cuando yo muera el Señor me va a decir si soy salvo o no. Nadie va a llegar allá con incertidumbres en el día del juicio, como que, ay, qué nervios, Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? Oh, Dios mío, ¿habré hecho lo suficiente? ¿Habré sido suficientemente bueno? Ay, Señor. ¿Cómo podemos vivir en medio de semejante zozobra? Cuando yo entendí esta verdad, yo sentí como que si literalmente me hubiesen quitado un peso de encima. Era como que, wow, me tuve que enderezar otra vez porque yo, no puede ser. ¡Qué liberador! Es esa libertad a la que Pablo se está refiriendo aquí. Es como si vivieras como los soldados de Julio César. Esto es a morir o ganar. Yo estoy dándola toda. Si al final el Señor me dice que no, pues de mala, me iré al infierno, pero la di toda. Un día ganas, otro día mueres. Un día ganas, otro día te matan. Otro día ganas, otro día peleas. 45 días te matan. Otro día resucitas y vuelves y peleas. Y así. El mismo que me decía que hacía oración de fe todos los días, él era el mismo que me decía que cada vez que él hacía la oración nacía de nuevo. Y yo le dije, tú debes ser en el mundo la persona que más resurrecciones ha experimentado. Te mueres y vuelves y naces, te mueres y vuelves y naces, te mueres y vuelves y naces. El texto cierra diciendo, porque en Cristo ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Ustedes lo pueden ver? Hay un libro de sabiduría en ese pasaje. Pudiéramos escribir un libro con la sabiduría de ese pasaje. Sin duda. Pero permítanme anotar lo siguiente, brevemente. Pablo está diciendo, nadie es más salvo si se circuncida. Nadie es menos salvo si no está circuncidado. Porque en Cristo lo que importa es la fe, esa misma que obra por amor, no por ganar algo. El texto es claro. Como ves, no hay nada que hagamos que nos haga ser más amados de lo que ya somos, y no hay nada que dejemos de hacer que nos haga menos amados de lo que ya
somos. Nada cambia el amor de Dios. Me encanta Romanos 8 aquí. Al final, cuando Pablo dice ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni las pruebas ni las dificultades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Mas en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mis hermanos, ese pasaje le da sentido a la vida. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, la obra está completa. El tanque de la salvación está rebosando. La victoria está asegurada. Y alguien todavía incrédulo a estas alturas dirá, ok, o sea que puedo hacer lo que me da la gana. Y si solo digo que creo, ya todo está hecho. No tan rápido, campeón. No tan rápido. Porque esa fe no es una fe escueta. El texto dice, es una fe viva, que obra por amor, que trabaja por amor, que se mueve por amor, que avanza por amor. Es una fe activa, no un soborno, no un contrato, no una obligación. Es una fe que obra en libertad. No es lo mismo el obrar y el servicio de alguien a quien obligas a trabajar solo por la paga que aquel que lo hace movido por el amor. Y ese es parte del sentido que Pablo quiere darle a este pasaje. Hay una diferencia en las obras de alguien que está buscando salvarse por su esfuerzo que las de alguien que ya lo está y se mueve seguro de esa salvación. El gozo es la diferencia. El gozo. El gozo. Vamos a ver eso en el 5:17 como el fruto del Espíritu. Amor, gozo. ¿Se acuerdan de ese texto? La persistencia gozosa, el amor evidente y no fingido. Cuando he sido atrapado por el amor de Dios, no deseo otra cosa que no sea estar con Él, servirle a Él, amarle a Él, llevar una vida de fruto, servir a mi prójimo, amar a mis hermanos. De eso vamos a hablar las semanas siguientes. Pero por ahora, mi amado hermano, bienvenido a la libertad. Bienvenido al camino del Salvador. Hemos quemado las naves. No debemos tener ningún motivo que nos vincule con nuestra vida pasada, porque nuestra esperanza hacia el futuro es segura. Y si tú estás aquí sin Cristo, si tú eres un no creyente, alguien que está escuchando el Evangelio por primera vez, yo quiero hacerte una pregunta muy honesta. Si tú no estás en Cristo, eres esclavo de algo. ¿Vas a seguir siendo esclavo? Luego de haber escuchado esta verdad y de haber visto claramente lo que Cristo ofrece en su Evangelio, ¿por qué no vienes a Él y te aferras a Él y a lo que Él ha prometido? Y yo te aseguro que Él perdonará tus pecados, te limpiará, te hará una nueva criatura y hará que camines ahora con gozo en esa nueva libertad para la gloria de Dios. Si quieres, al final puedes orar conmigo ahí donde tú estás y decirle al Señor que quieres arrepentirte de tus pecados, que quieres caminar con Él. Y nosotros como iglesia queremos ayudarte a que eso así sea. Oremos.